De vuelta en el gym, de vuelta en Bogotá, metiéndolo con toda. Bueno, papi, tú sabes cómo es. Cero trípode. Pero esa vaina toda torcida. Trípode improvisado. Hace rato no entrenábamos así. Ya estamos de vuelta por aquí en Bogotá y la verdad, el no haber hecho ejercicio durante bastante tiempo, fueron 25 días más o menos aproximadamente, obviamente que no se grabaron todos, pero de igual manera fueron días en los que no se pudo hacer ejercicio completamente como uno lo hace normalmente aquí en la ciudad, que sería en el gimnasio o como lo estamos haciendo nosotros primordialmente. Obviamente, la manera en que se realizó en el campo fue completamente diferente y lo cual fue muy satisfactorio vivir ese momento y vivir ese ahora. Pero en este momento no estamos allá, ya estamos en la ciudad nuevamente. Y es bueno volver a la ciudad porque realmente yo me siento más libre de los pensamientos después de haber vuelto del campo, después de haber leído una gran parte del libro y llegar a este capítulo con ya una cierta parte de más conciencia de todas las cosas que estamos haciendo en este momento. ¿Qué es lo que queremos hacer en este canal? Encontrar la iluminación. Y basados en esa iluminación es obviamente complementarlo para que nos ayude a reforzar esos buenos hábitos que tenemos que construir para ser más conscientes y vivir completamente en paz. Pero ¿qué es lo importante en este momento y lo que viví en este capítulo del día de hoy? Y son en las maneras en cómo nuestra mente siempre trata de buscar alguna manera de poder evitar el ahora. Algo que me he dado cuenta muchísimo en estos días es que gracias al libro obviamente que me ha estado enseñando cómo identificar este tipo de cosas y es una de las cosas que me he dado cuenta es que a la mente le gusta sufrir bastante. Pero eso lo vamos a hablar después o incluso muchísimo más detallado de diferente manera y de diferentes ángulos en los diferentes capítulos. Vamos a ver tres cositas, una de ellas va a ser muchísimo más específica en el siguiente capítulo o en los otros siguientes capítulos y vamos a mostrar la solución al final. Primero, la espera. Yo estoy completamente seguro de que a muchos de ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado, a todo el mundo le pasa de hecho. Y es que ustedes tienen una cita con algo, con alguien, tienen que realizar algo en algún otro momento de su vida y precisamente eso está agendado para otro día y usted espera con ansias que llegue ese día para usted poder disfrutarlo o realizarlo o estar tranquilo hasta que usted pueda resolver o pueda hacer eso. Pues bueno, el primer punto es la espera. El hecho de esperar este tipo de situaciones, este tipo de escenarios en los cuales usted está viviendo todo el tiempo, sea bueno, sea malo, de todos modos usted está pensando todo el tiempo en cómo va a suceder, en cómo se agenda, cómo usted ya está viviendo ese momento y la verdad no está mal hacerlo en cierto punto de cuando usted está haciendo una cita o cuando usted precisamente lo que está haciendo y lo que usted está haciendo es organizando todo su proyecto para saber qué cosas tiene que hacer. Eso está bien. Pero ahora el problema es que cuando usted ya realizó todo esto, usted sigue esperando, digámoslo, en un viaje, una cita, un trabajo, una entrevista. Todo eso nos da diferentes sensaciones en las cuales usted se siente nervioso. Y eso también le está generando diferente estrés porque usted no está viviendo en el momento ahora. Segundo, y ahora partimos a hablar del ego. De hecho, el libro profundiza muchísimo esta parte del ego y cómo funciona y de dónde proviene y por qué nos afecta tanto cada vez que hablamos del ego o ya les voy a explicar cómo funciona. De hecho, el ego, según la descripción del libro, es miedo. ¿Miedo a qué? Pero uno dirá, pareciera que el ego es ser uno creído, ser una persona que
sobresale entre los demás, pero al sobresalir entre los demás es que es la persona que también se cree más que los demás por tal y tal cosa, por tener diferentes cualidades, unas cualidades que en teoría en este mundo en el que vivimos son mejores que los de los demás. Y pues por ahí va la vaina, pero en sí el ego no es ser un creído. De hecho, el ego es miedo. Y todas las cosas que nosotros hacemos son basadas en el miedo, o sea, basadas en el ego. No sé si han escuchado por ahí diferentes personas, de hecho una persona en particular, que las personas operamos del miedo. Bueno, la gran mayoría de las personas operan del miedo, que no han encontrado su iluminación y no han encontrado su paz. No están viviendo en el ahora. ¿Por qué siempre decía eso? Yo siempre lo he escuchado diciendo eso y yo la verdad nunca lo entendía, yo como que lo escuchaba y ya, siga. No le prestaba muchísima atención, la verdad. Pero ahora que leí el libro y que encontré esa parte y me hizo recordar exactamente lo que decía y ahora entiendo completamente a lo que se refería y la realidad es cierto. Nosotros operamos desde el miedo, todas las cosas que hacemos son en base al miedo. ¿Por qué? Porque como estaba explicando anteriormente, el ego no es precisamente creerse más que los demás. De hecho, esa acción de creerse más que los demás es el miedo a no sobresalir, parecer que usted no es nadie, es el miedo a que las demás personas lo rechacen, es el miedo a que usted no sea significante para la humanidad, para la sociedad o para su entorno al cual usted se está dirigiendo. Entonces, como son tantas cosas como las cuales acabé de mencionar en este momento, son cosas que obviamente el ser humano, para no sentirse amenazado, no sentirse afectado, empieza a tomar acciones basadas en ese miedo. Y son acciones que a la final van a resultar muy mal. Algo que las personas no son responsables de lo que hicieron. Algo que mencionaba también era que si usted hacía algo, fuera también responsable de lo que usted hiciera, que lo viviera y lo acogiera. Ese es el problema cuando operamos del ego y cuando operamos del miedo. Básicamente cada cosa que hagamos y que no resulte bien, basado en el miedo o basado en el ego, básicamente lo que va a dar como resultado es algo que nosotros percibimos como negativo y al percibirlo como negativo queremos cambiarlo, queremos que en el futuro cambie o todo el tiempo estamos pensando qué pudimos haber hecho diferente para que eso hubiera cambiado o para que eso no hubiera pasado. Pero pues ya que usted actúa del ego o del miedo y por eso usted está teniendo esos resultados. Ahora, cada vez que usted vive en el presente, usted actúa dependiendo lo que usted esté viviendo en ese momento. Y cada acción va a llevar una consecuencia, buena o mala, como usted lo quiera ver. Y sea la que sea la consecuencia, usted tiene que ser responsable y también aceptar esas consecuencias que le están sucediendo a usted y cómo realmente usted es responsable de todas estas consecuencias, aceptándolo, no quejándose y actuando en base a lo que está sucediendo en ese momento, sin seguir operando otra vez del ego o seguir operando del miedo. Por eso el ego es uno de los pilares el cual no nos permite avanzar a vivir el momento presente, porque nos identificamos con él y al identificarnos con él nos hace creer lo que no somos. Y usted no sabe quién realmente es, porque el ego lo domina. Así que en esa parte hay que cambiar los papeles y a dominar el ego. Y la tercera, muy similar a la anterior, es el tiempo. El tiempo es algo de hecho inexistente, pero el tiempo existe, ¿no? Tenemos una hora, que es el horario de las 24 horas, tenemos 365 días al año, tenemos años, siglos, y todo esto lo hemos medido con el tiempo, ¿cierto? Pero la humanidad ha usado esto como una herramienta. Ahora, el problema es que hay dos tipos de tiempos, el tiempo psicológico y el tiempo del reloj. Todos esos ejemplos que acabé de mencionar son el tiempo del reloj, el que usamos para agendar nuestras citas o que todo lo que hayamos hecho, todo lo que tengamos que hacer sea posible teniendo un cierto orden. Ahora el tiempo psicológico no nos va a ayudar en eso absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el tiempo psicológico es el que nos mantiene viviendo en el futuro o en el pasado y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en este momento. Sí, así es. Y eso lo he estado experimentando en estos días. De hecho, cuando estaba comiendo, estaba pensando en otras cosas y al final terminé de comer, no me di cuenta y tampoco pude apreciar los sabores que tenía tanto la comida. Obviamente uno lo siente, pero como que muy por allá, como muy alejado
realmente a lo que estamos viviendo, porque estamos más concentrados en un recuerdo o estamos más concentrados en un proyecto. Una de las cosas que planeamos con el tiempo del reloj, una de las cosas, por ejemplo, hablando de un viaje que está agendado con el tiempo del reloj y que lo pongamos a sobrepensar en nuestra cabeza, en nuestra mente loca, con nuestro tiempo psicológico y estar viviendo realmente allá en ese viaje en la mente que de hecho no es real, en vez de estar disfrutando un plato de comida o en vez de estar presentes y tomar acción en lo que estamos haciendo en este momento. ¿Por qué no nos deja avanzar a la hora? Primero, por ese punto. Segundo, porque precisamente cada vez que nosotros nos aferramos al pasado, nos aferramos a alguna memoria o alguna situación enfermiza que pasó en el pasado, la revivimos en este momento, nos causa dolor y de hecho ese dolor nos causa esa intranquilidad. Y al vivir ese momento, al vivir esa memoria, usted lo que empieza a hacer es a modificarla, a crearse películas de lo que pudo haber pasado o lo que usted quiso o quiere que hubiera pasado. Y es algo que me di cuenta, es que a uno realmente le gusta sufrir, porque uno se aferra, uno de verdad se da cuenta que eso no está pasando en ese momento, pero uno decide volver ahí. ¿Por qué me ha pasado? En estos días que ahora soy un poco más consciente de todos mis pensamientos, yo tengo la decisión de entrar en mis pensamientos y dejarme llevar, que eso se vuelve como una bola de nieve que crezca y crezca hasta que no sabe uno dónde vaya a parar, o puedo decidir pausar ese pensamiento o solo dejarlo ser y no enfocarme completamente en el pensamiento, y eventualmente en unos segundos, en unos minutos, ese pensamiento se va y esa bola de nieve va a ser tan pequeña que va a ser completamente insignificante. Y así es como nosotros podemos vivir el ahora, enfocándonos en lo que tenemos en este momento. La mayoría de las situaciones, lo cual sucede en el pasado, son cosas que realmente nos han afectado y nosotros tenemos rencor. El rencor no nos deja progresar y nosotros tenemos que perdonar realmente, pero no solo decir lo perdono y ya, pero en sus pensamientos e internamente usted sabe que no está perdonando y usted no está tranquilo y usted no tiene paz. ¿Usted cómo sabe que tiene paz? Lo vamos a ver realmente más adelante, porque me hice un pequeño spoiler en el último capítulo. De hecho, en la última hoja aparece eso. Más adelante van a estar viendo cómo saber si realmente usted ha perdonado. Pero sí, son esas tres cositas, esos tres pilares que no nos están dejando realmente avanzar a la hora. Más adelante veremos de hecho estas cositas más a detalle. Algo que menciona en este libro en una parte muy fundamental es el propósito. Nosotros siempre hemos estado hablando del propósito muchísimas veces y en esta situación no es la excepción. El propósito, pero aquí habla ya de dos propósitos. Ahora, siempre hemos estado hablando del propósito de vida, de usted qué quiere hacer, qué quiere estudiar, qué quiere impactar, qué quiere hacer en su vida realmente, cómo se ve a futuro. Pero aquí habla de ese y de otro. Entonces, estamos hablando del propósito interno y el propósito externo. El propósito interno lo que es realmente es lo que estamos viviendo ahora en este momento, porque es realmente lo único que importa. Las acciones que tomamos ahora siendo completamente conscientes, basados en el ahora, ni en el futuro ni en el pasado. En ese momento ya estaríamos cumpliendo el propósito interno. Con eso completamos un poquito y logramos subir un poquito el nivel de conciencia para que nosotros podamos vivir en paz. Y el segundo es el propósito externo, que ahí sí, como lo estaba mencionando, el propósito externo es básicamente lo que usted quiera hacer en su vida y cómo se quiera realizar realmente. Pero sabe, eso está muy correlacionado, pero también es muy separado, porque su propósito externo es algo que hemos, por decirlo así, inventado aquí en la humanidad, en la sociedad, y es como hemos sido programados para cumplir ciertas cosas, diferentes cosas. Obviamente con las personas externas. ¿Que le darán satisfacción a usted? Sí, pero de todos modos es algo muy a futuro y es algo externo, no es algo que estamos viviendo ahora. Y en el propósito interno, ese sí va a ayudar que el propósito externo pueda ser posible. Porque cuando usted está viviendo el propósito interno y usted está tomando acciones en base a lo que está viviendo ahora y en este momento con total plenitud y con total conciencia, ahí todas esas acciones van a fluir completamente sin ningún esfuerzo, y esas acciones son las que van a ir llevando cosa por cosa y esas consecuencias son las que lo van a llevar a conseguir esos resultados que usted quiere en su propósito externo. Así que realmente por eso es una parte de las que yo menciono que el ahora es una de las soluciones
para todos nuestros problemas. Y no siendo más, mi gente, los dejo con eso un poquito seco, pero de todos modos es para que ustedes lo pongan en práctica, lo empiecen a profundizar, le empiecen a echar cabeza los primeros días para que después eso fluya completamente como si fuera memoria muscular y usted no se siga estresando por absolutamente nada. Usted ya tenga más paz y más plenitud. Así que mi gente, nos vemos en el siguiente video, nos vemos en el siguiente capítulo. No se pierdan los anteriores para que puedan tener el contexto de cómo vamos en este momento. Si no se los ha visto, obviamente ahí se los voy a dejar en los capítulos anteriores. No se les olvide compartir estos videos a las personas que ustedes también realmente aprecian y saben que están viviendo por algo similar y que de verdad no lo pueden disimular, es muy notorio. Háganlo, de verdad, compártanselo, denle like a este video, me van a ayudar muchísimo. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima. Nos vemos.